Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Con esta palabra de Navidades moriscas he querido hacer referencia al momento en el cual los moriscos andalusíes de Granada en concreto, Granada Almería, se rebelaron contra el poder inquisidor y de la corona castellana. Matizo que la rebelión fue por el mal gestión, digamos, de los acuerdos de Granada, que motivó que los musulmanes reclamasen al rey de España su cumplimiento, y ante su traición al pueblo andaluz del cumplimiento de las capitulaciones de Granada, la nación morisca se sublevó y acusó a los ejecutores de esta traición, en concreto la Iglesia Católica y los señoritos o señores feudales que dominaban el espacio de la Alpujarra y de Granada entera, de lo que quedaba del Andaluz. Esa rebelión está fechada en el momento de las Navidades, por una razón muy sencilla, porque durante las Navidades, durante esa fecha, seguro que los pasos de montaña estaban cerrados y no recibirían refuerzo, con lo cual la rebelión triunfaría en esos espacios. No como se ha hecho querer ver que era una forma de atacar a los cristianos. De hecho, sí se atacó a los cristianos porque eran el elemento ejecutor de la dominación castellana sobre Al-Ándalus, sobre lo que quedaba del Ándalus. Recordemos que en la rendición de Granada se habían llegado a unos acuerdos de respetar la tradición islámica, tanto del culto de la religión como las costumbres islámicas. Por ejemplo, de lavarse, de leer el árabe, de recoger impuestos y administrarlos en su entorno, de no combatir en el ejército, contra otros musulmanes. O sea, una serie de prerrogativas de acuerdo de un foro, lo que más tarde se llamaría los fueros. Otras regiones de la península ibérica también tenían fueros, como Navarra o Aragón, o muchos de estas regiones o naciones también tenían fuero que se respetaba hasta hace poco. Cuando hablan de autonomía histórica o de región histórica, viene de eso, de que cuando se rindió la nación soberana de Galicia ante el poder imperial de Castilla, pues se rindió con unas condiciones, ¿no? Nos rendimos, pero con estas condiciones. Entonces, esas condiciones hoy en día se siguen manteniendo en lo que se llama régimen de autonomía, lo que está refrendado por el régimen de autonomía. Por lo tanto, nuestra Andalucía tiene su autonomía o su régimen de autonomía en base a las capitulaciones de Granada, que se reclamó su incumplimiento precisamente con esta rebelión, ya que los moriscos de Granada estaban todavía recientemente sojuzgados y tenían la capacidad y la voluntad, como se demostró, de enfrentarse a ese dominio. No en vano, en aquella región de Granada se había quedado Granada, Alpujarra hasta Almería, y no solamente Granada, hasta la propia Almería, incluso Jaén, ¿no? La Sierra de Jaén. Ahí quedaban todavía, los reverdes, la gente menos dispuesta a doblegarse ante el poder de la Iglesia Católica europea, y mucho menos ante los señoritos feudales de la época. Por lo tanto, los que habían querido mantener su independencia, su libertad, su identidad como andalusíes, se habían refugiado en Granada, en el reino de Granada, en Málaga, Almería, como digo. Por lo tanto, allí quedaba, la flor innata de la identidad andalusí. Bueno, pues cuando esa rebelión se ocurrió, que fue en esta fecha de Navidades, nosotros los andalusíes no es que celebremos una rebelión, sino que recordamos, conmemoramos que ese hecho existió, y junto a celebraciones de fiestas que se hacen, que tienen derecho, ¿verdad? Todo el mundo tiene momentos de fiesta. Nosotros recordamos a nuestros héroes, que fueron muchos y numerosos, en cuanto a la forma y la cantidad, la forma de rebelarse, la forma de morir, ¿no? Porque, recordemos que los moriscos granadinos, los moriscos de Nazarí, los moriscos andalusíes,
se rebelaron con piedras y palos. Hay muchas leyendas por internet de que vinieron, eran quinta columna de los turcos, que si los turcos vinieron a invadirnos, que si los berebés. Mire usted, eso no sucedió. Y ahí están las pruebas en los propios libros de la época, ¿no? El cual demuestra, los propios cronistas de la época demuestran que sí, que llegaron una manga, 200, 300, como mucho, de berebés, y algún turco mandó algún libro. Pero ni armas, ni ejército, ni nada. Y además nos bastaba a los propios andaluces para liderar la rebelión contra los moriscos, como así se demostró. Los moriscos se mantuvieron luchando contra el imperio más poderoso de aquella época, Carlos V, que por cierto era de Alemania. Cuidado, que era de Alemania. Ya la cosa esta de, ¿cómo se llama?, de la Unión Europea ya existía, ¿no? Los castellanos entregaron Andalucía y la península ibérica entera al dominio de los europeos, porque los Habsburgos eran de Europa, no eran igual que los Borbones, eran de Francia. Total, que este dominio, este ejército de Carlos V era el mejor ejército del mundo, y contra ese ejército se sublevó y luchó y murió y perdió, evidentemente, una población compuesta de hombres, ancianos, maduros, por supuesto, también mujeres y niños. Y todos, sin excluir a ninguno, fueron masacrados, sojuzgados, en algunos casos vendidos como esclavos, y otros pues directamente asesinados en el campo de batalla. Pero era un pueblo desesperado porque estaba viendo morir a su cultura y a su propia identidad y su propia naturaleza. O sea, estaban destinados a morir. Lentamente quizás, o de golpe, con las armas en las manos o muriendo de hambre, pero iban a morir. Por lo tanto, prefirieron sublevarse, enfrentarse y, en algún sentido, dejar la memoria libre, memoria para que hoy en día los recordemos. Recordemos que hubo una población andalusí que se sublevó contra el imperialista colonialista del mundo, que empezó en Andalucía y hoy en día sigue campando por el mundo. Lo que pasa en América Latina empezó en Andalucía. Lo que pasa es que nosotros no hemos sido capaces de sublevarnos como se sublevaron los hispanos latinoamericanos. No hemos podido hacerlo, ¿verdad? Se intentó. No olvidemos que después de esta rebelión del 24 de diciembre, que empezó el 24 de diciembre, hubo otras muchas sublevaciones en Andalucía, no con el mismo carácter, evidentemente ya la memoria se había perdido de identidad, pero las consignas eran las mismas: pan y tierra, la casa para el que la habita, en fin, consignas de socialistas, si quiere llamarlo de esta manera, o sociales, ¿no? De cultura y pan y comida y tierra para el que trabaja, fundamentalmente. O sea, los bienes que aseguraban la capitulación de Granada, las capitulaciones de Boabdil. Bien, pues justamente el 2 de enero, o sea, el 2 de enero también conmemoramos, porque no podemos celebrar eso, la caída del último reino andalusí de gobierno de dinastía nazarí. El gobierno de Boabdil el Chico, como le llaman, ¿no? Curiosamente, hay muchas veces la memoria o la historia de que si él, cuando fue por el Cerro Moro, se volvió y lloró, y la madre le dijo: no llore como mujer lo que no ha sabido defender como hombre. Estos son los tipos de relatos que te hacen para la historia. Sin embargo, no te cuentan otros muchos. Curiosamente, la historia recuerda estos relatos donde el personaje, en este caso Boabdil, queda como un cobarde. Curiosamente. Sin embargo, no te queda otro relato como el ejército conquistador masacraba a la población inocente, tal y como hoy se masacra en Gaza. Que Allah esté complacido con los mártires. Tal igual que hoy en día se masacran en Gaza. Evidentemente en aquella época no había bombas de destrucciones masivas como existen hoy,
No matan a 100 personas de un golpe, pero los mataban poquito a poco. Los mataban poquito a poco. 10 por aquí, 20 por allí, 5, sí, grupos, ¿no? Pero existía la misma intención de genocidio, de acabar con la raza morisca andalusí, como si eso hubiera sido posible, ¿verdad? Bueno, puede ser la intención del ejército conquistador de Andalucía. Lo fue en la conquista que terminó en el 2 de enero, que celebran como el principio de la España. España empieza con una matanza, con una conquista. Es curioso. Oye, podría haber buscado otro tipo de comienzo. Por ejemplo, en Andalucía tenemos el comienzo de la llegada de los fenicios. Llegan los fenicios, mira qué bonito, ¿no? Llegan con sus baratijas, empiezan a vender y nosotros empezamos a vivir, ¿no? En Cádiz, ¿no? Cádiz, que no fue la primera ciudad de la península ibérica, de Andalucía, pero sí la más significativa en cuanto a encuentro y de fusión de culturas, ¿no? Y de ahí empieza la civilización a escribirse, ¿no? Por lo menos la moderna. Y nuestro orgullo de que sea Cádiz un hito histórico de fundacional. Pero no una guerra no, y mira que hubo muchas, ¿verdad? Hubo muchas batallas y guerras en Andalucía. Es que resulta de que hace poco había escuchado, mejor dicho, un par de conferencias de la historia de Tarteso y de la Atlántida, y algunas preguntas, algunos comentarios declaraban que el Tarteso y la Atlántida eran distintas, evidentemente. La Atlántida, o lo que llamamos Atlántida, fue destruida por un maremoto. O sea, que de allí no quedó nada como civilización. Perdón. Quedaron grupos que se afincaron en otra zona y tuvieron que empezar de nuevo a crear su cultura y su civilización. Lo que nació de aquella catástrofe medioambiental, o por llamarlo así, de aquel tsunami, fue otra cultura nueva. No era la Atlántida que se había perdido bajo el mar. Ya el mecanismo, bueno, sería muy largo explicarlo, ¿no? En el sentido de que la Atlántida ponía en contacto todas las culturas del Atlántico, incluida América Latina, lo que era América, ¿no? Que algunos me hacen gracia porque utilizan la palabra América mucho antes del descubrimiento por Colón, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta cultura atlántica que existió hace 2000 años antes de Cristo, imaginaos, ¿no? Pues resulta de que ya era una cultura que tenía contacto con el mundo atlántico, desde el norte de Marruecos, la costa atlántica de Marruecos, que visitamos recientemente, ¿verdad? Safi, que lamentablemente, Carlos, te complació con ello, tuvo una desgracia de una inundación hace poco. Esperemos que Allah satisfaga a la familia y renueva a la civilización de la ciudad de Safi. Pero también, digamos, con toda la costa atlántica hasta en lo que es Inglaterra y Escocia, ¿no? Bueno, pues esta cultura atlántica desaparece y aparecen tartesos. Lo que es tarteso, que todo el mundo estamos de acuerdo, o podemos estar de acuerdo, por decirlo así, de que es la fusión de lo que quedaba la península ibérica, que era en esta zona de la península ibérica, que eran descendientes de la Atlántida, pero sin una cultura desarrollada, con el encuentro con los fenicios. Vale, esto es otra historia que es larga de contar, pero lo que quiero decir es que los historiadores están de acuerdo que son dos culturas distintas, y ahí estamos de acuerdo todos. Sin embargo, lo que nos ha demostrado la historia es que hay reminiscencias de conocerse unas a otras. Por ejemplo, hay una constante en la misma cultura atlántica, de Atlántida, que es la estrella de ocho puntas. Existe digamos, en la iconografía atlántica de la Atlántida, y también existe en Tarteso, y los musulmanes en Al-Ándalus la recogen. Lo que quiero decir con esto es que aunque son culturas distintas, evidentemente vivieron miles de años o cientos de años separados, pero uno tiene constancia de que existe la otra. Nosotros tenemos constancia de que hemos sido herederos de los romanos, ¿verdad? Todo el mundo tiene constancia de eso, ¿verdad? Y aunque somos culturas distintas, la cultura romana desapareció, pero de alguna manera nos sentimos o nos sabemos herederos de esta cultura. Pues lo mismo pasa con los musulmanes. Pero en la época del Andaluz se es consciente de que los andalusíes
descendemos de una cultura mitológica, mítica, de la Atlántida. Por eso adopta el nombre de Atlántida, al andaluz, que es la misma palabra, digamos, descendiente de Atlántida. Bien, lo que digo con esto es que hay una constante, una cultura que se mantiene de una identidad propia del pueblo andaluz, lo que llamamos hoy en día el pueblo andaluz. Y se ha perpetuado, por lo menos, la identidad propia de saberse descendiente de de la Atlántida, de Tarteso, de la Bética, de la Hispania y de Al-Ándalus. Yo soy descendiente de todas esas culturas, como cultura. Además, mi abuelo vino, no sé, vete tú a saber, ¿no? Pero lo importante es que yo me adentro en una cultura heredera con todas esas componentes socioculturales, incluso a veces hasta económicos. Bien, pues hoy en día reivindicamos lo mismo. Nosotros nos sabemos herederos de Al-Ándalus, sin desprestigiar otras influencias, evidentemente. Tenemos influencia europea, ¿quién lo va a negar? Y tenemos buenos hermanos y buenos amigos en Europa, por toda Europa, por supuesto, faltaría más, ¿no? Aquí son bienvenidos todos los guiris. Pero yo sé que mi cultura proviene del Mohamed. Yo sé que mi cultura proviene del Boabdil. Yo sé que mi identidad política y cultural y económica proviene de una conquista castellana. Nuestra identidad como pueblo, que Blas Infante, que hablaba este complacido con él, lo dijo constantemente, está en digamos, la distribución de la tierra. La distribución de la tierra en Andalucía se hizo con el reparto posterior de la conquista castellana. O sea, se lo quedaron todos los señoritos, los feudales, los militares, los conquistadores. Y el pueblo se quedó como esclavo, como esclavo. Hasta ahora mismo, que seguimos siendo esclavos. Bueno, ya no tenemos collares, ni nos dan con el látigo, pero hasta hace poco teníamos la figura del manijero. O sea, fijaros, cuando en el pueblo llegaba alguien buscando trabajo, los campesinos se ponían en fila y el manijero le daba un toquecito con el pie, suavecito para que nadie se diera cuenta, y eso ya le estaba indicando que podía venir conmigo a trabajar al campo. Cobrar, ya veremos, ¿no? Pero de momento te puedes venir conmigo a trabajar. Fijaros de esta forma de esclavitud moderna, ¿no? Cómo se van perpetuando usos y costumbres a través de los milenios, ¿no? Desde la hacienda fenicia, cartaginesa, hasta la actual hacienda europea, ¿no? Porque son los señores de Domecq, los señores de Osborne, los señores bueno, tanto las duques de Alba, por ejemplo, que de alguna manera perpetúan ese contrato social, ¿no? Y Andalucía viene de ese fuero, de esos lodos, de esos barros. Bien, pues nosotros en esta fecha conmemoramos, como digo, el alzamiento de gran parte de la población andalusí reverde en la Alpujarra granadina, digo granadina, pero también almeriense, hasta Jaén, se alzaron en rebeldía contra el incumplimiento de la capitulación de Granada. Eso sucedió en principio en la noche del 24 de diciembre. Como sabéis, el 24 de diciembre es la fiesta de Navidad. Pero también conmemoramos en esta fecha, pronto, el día 2 de enero, cuando se entregó, oficialmente se entregó, la ciudad de Granada. Con ello se acabó la soberanía de Al-Ándalus, de Andalucía. Y de alguna manera fue un hito donde empieza la cultura o la identidad española. El mundo andalusí desaparece y aparece el mundo hispano. Y nosotros conmemoramos esa fecha, evidentemente, de una manera trágica, dolorosa, pero hay que celebrarla, conmemorarla. Conmemorarla porque es como cuando uno conmemora a sus antepasados. Nuestros antepasados perdieron la guerra. Fijaros
que hoy en día el mundo entero sigue con la misma temática. Un imperio que nace desde Roma, heredero de la cultura romana, perpetúa las costumbres romanas, y permitidme que os diga que la cultura romana no es más que el señor que domina a sus siervos, las clases sociales. Hoy le podemos llamar capitalismo o neocapitalismo si quiere, pero en definitiva es esa forma de esclavización. Evidentemente la Andalucía, al-Ándalus, fue la primera geográficamente que fue conquistada. Fijaros que Navarra fue posterior. Estando en el norte, Navarra mantuvo su identidad independiente de Castilla durante algún tiempo más. Pero por cantidad de espacio geográfico, al-Ándalus fue la civilización primera que cayó frente al imperio europeo. Pues claro, otras poblaciones europeas se habían unido al sistema hegemónico romano nuevo que anunciaba el Vaticano. Pero al-Ándalus era el corazón de un sistema distinto, como el BRICS de aquella época, como la economía alternativa de aquella época. Por lo tanto, no solamente cayó una región, no solamente cayó una ciudad, cayó todo un sistema de pensamiento, de valores, de economía, de sociedad distinta, alternativa, diría yo, no solo distinta, sino alternativa. Y ahí empezó como una pieza de dominó la conquista del mundo entero. Fijaros que de Andalucía el salto era inmediato a la parte, digamos, atlántica, a lo que hoy en día llamamos América, ¿no? Tenían que conseguir el camino que le marcaba, digamos, la dominación mundial. Hasta Filipinas llegaron los españoles, conquistando, porque era su misión. Le había dado esa encomienda los reyes de Roma, lo que llaman papas, que son un poder fáctico, un poder real, porque compartían el poder terrenal, no solamente era. Fijaros que es muy curioso cuando ellos dicen Dios es el dueño del universo entero, de la tierra, pero se lo cede a la Iglesia Católica. Una sesión, por un contrato. Y el Papa a partir de ahora es el dueño, el que administra el mundo. Por eso cuando España tuvo un litigio con Portugal de dónde estaba su dominio, llegó el Papa y dijo, tranquilo, desde aquí para allá, repartió el mundo. Igual que hoy en día lo reparte Estados Unidos, pues en aquella época lo repartía el Papa, ¿no? Las cosas han cambiado, pero siguen siendo el mismo sistema. Por lo tanto, cuando nuestros hermanos de América Latina o de Hispanoamérica, como quiera llamarlo, me da igual, se enfrentan al hegemón del mundo, que en este caso es Estados Unidos, Israel, en Palestina, se están rememorando la historia de Andalucía. Por eso nuestro recuerdo debe ser un recuerdo combativo, diría yo, un recuerdo de futuro, no de mirar el pasado. No se trata de mirar el pasado, se trata de mirar el futuro, de saber que debemos de mantener nuestra lucha constante, igual que nuestros antepasados andalusíes, por una identidad propia, con un sistema distinto de hacer las cosas, que es posible como nos enseñaron ellos. Para eso tenemos nuestro estatuto y nuestro convenio, nuestro gobierno, de cómo hacer las cosas, de cómo mantener nuestra existencia sin caer en los errores que evidentemente tiene el capitalismo o incluso el imperialismo, ¿no? Por lo tanto, recordad cuando coméis turrón, que por cierto es un producto andalusí, ya que lleva almendra y miel, ¿no? Eso es muy fácil de entender. Todo lo que lleva almendra y miel es Andalucía. Bien, pues recordad que estas fechas son, como muchas otras, ¿verdad?, llenas de historia de Andalucía. Me da envidia otros pueblos que tienen memoria sistematizada y esquematizada, pormenorizada de sus héroes, de sus acontecimientos. Los andaluces los perdimos. Los andaluces sabemos que ocurrieron cosas, pero es muy difícil mantener el recuerdo real de lo que sucedió. Hablamos de
por las crónicas del conquistador. Hablamos por las crónicas del conquistador. Por ejemplo, lo que he hablado de Boabdil, ¿no? Sabemos lo que pasó porque el conquistador nos dijo, lloró en aquella esquina, salió corriendo para allá, hizo no sé qué. Muy poquita cosa, y siempre desde el prisma de los conquistadores. A pesar de eso, hay luces en la historia que van apareciendo. Restos arqueológicos, documentos perdidos que vamos recuperando para completar esa, digamos, universo de personajes que acontecieron en aquella época, acontecimientos que acontecieron en aquella época. Fijaros una cosa, lo que sucede tras la conquista de Granada, el último bastión andalusí, es que el mismo sistema había ocurrido desde el principio, ¿verdad? Que parte de la población colabora con los conquistadores. Parte de la población colabora con los conquistadores. En la mayoría de los casos eran la minoría judía. No lo digo yo porque sea versión hacia ella, sino que de verdad está ahí los datos. Por ejemplo, en Sevilla, los barrios de la judería se le daban a los buenos siervos que colaboraban con los conquistadores. Expropiaban la casa del moro, del musulmán, y se los regalaban, se los cedían el uso a los colaboradores de la conquista, los que siguen manteniendo abierto el comercio, la ciudad, y la ciudad seguía existiendo gracias a esos colaboradores de la conquista. Fijaros lo que significa ser colaborador. Pero también mucha población andalusí, musulmana, no solamente judía, sino también musulmanas, que colaboraron con los conquistadores. Imaginaros lo que pasa hoy en día en Palestina, que vemos que matan al vecino para quitarle la casa, matan a su ganado, matan a sus hijos, matan a sus mujeres para quitarle la casa, para quitarle la tierra. Y tú eres un colaborador de esa gente. Le ayuda, le da armas, le da, yo qué sé, comida al enemigo, le indica dónde están los grupos de resistencia. Así era la época andalusí, lo mismo. Y aquellos señores personas que se chivaban y decían, allí están los monfis, los bandoleros, los que todavía mantienen la esperanza de la lucha del Andaluz. Allí iban y se chivaban, en aquella cueva, en aquel camino, en aquella alquería. Iban al ejército español y los asesinaban, porque no eran apresamientos. Igual que hoy en día creéis que lo que hace Trump lo ha inventado él, pues no. Cuando ve una lancha que supuestamente es de no sé, ¡pum!, le tiene una bomba y se acabó, ahí no hay más nada. Ese tipo de justicia es la misma que hacían con los andalusíes. En algunos casos, donde estaban refugiados en las cuevas, le ponían un fuego con leña para que se asfixiaran. Una cueva, a lo mejor como la de los gatos en Málaga, que cabían cientos de personas. Vuelvo a repetir, se refugiaban niños, mujeres, ancianos, todos escondidos para no caer presos de los bárbaros europeos. Pues todos morían. Eso se llama genocidio en Andalucía. Lo que pasa es que afortunadamente la cultura andaluza ha sobrevivido o ha tenido conciencia de tener una cultura propia. Durante siglos, eso fue sojuzgado a sangre y fuego. Cualquiera que tuviera el valor de reivindicar su cultura andalusí era exterminado a sangre y fuego, perseguido a sangre y fuego. Sin embargo, y gracias a la memoria de algunos héroes, los andaluces de hoy en día hemos recuperado nuestros colores almohades y berebé. Y gracias a la memoria de muchos valientes, entre ellos los bardos. Fíjate la palabra que el otro día hace falta, los bardos, los que cantaban en la época media de los celtas, ¿no? Los bardos eran poetas que hacían cánticos de la historia de su héroe, ¿no? Los bardos. Pues los andaluces también teníamos bardos, poetas que cantaban la memoria de nuestros héroes. Por eso los poemas así, el Tempranillo, el Seis Dedos,
tantos y tantos cantes que hablan del monfi, del bandolero, del que caía preso, del que iba en galera, se le condenaba a galera, se le condenaba a las minas, a trabajar en las minas hasta morir extenuado, ¿no? Cuando caía en manos del enemigo. Por supuesto, también tenemos que recordar, evidentemente, que fruto de todo ese episodio, muchos huyeron y se refugiaron en las costas del norte de África y más allá, hasta Centro de África y todo el Mediterráneo. Y mantienen todavía la memoria de Al-Ándalus, viva en su cultura, en su identidad, en su cultura. Desde aquí, un saludo a todos ellos, a mis hermanos andalusíes, para que mantengamos por siempre la memoria de aquellos que cayeron shahid, mártires de la causa andalusí, porque se negaron a olvidar quiénes eran, andalusíes. Igual que tú y que yo, vamos a seguir manteniendo, y en honor de aquellas personas que fueron masacrados y torturados y perseguidos durante cientos de años hasta hoy en día, porque nuestros recientes mártires fue, por ejemplo, Blas Infante, en el año 36, incluso algunos posterior, seguimos siendo perseguidos por ser andalusíes, con nuestras caravanas, con nuestros cantos, con nuestra cultura, mantenemos nuestra identidad y la mantenemos por siempre. Así que un saludo a nuestros hermanos andalusíes allende los mares, también en América Latina, hasta Miami, si alguno me escucha también, porque allí hay descendientes de hermanos que pasaron por Andalucía, fueron vendidos en Sevilla como esclavos, llegaron a las costas para ser esclavizados porque eran africanos, ¿verdad? Negros, y se vendieron en Sevilla y de alguna manera asumieron la cultura andalusí. Hasta allí llegaron la memoria de nuestra cultura en Al-Ándalus. Y una palabra que evoca identidad y evoca recuerdos, pero no solo del pasado, sino del futuro. Al-Ándalus sigue siendo un ejemplo para el mundo, un ejemplo de lo que puede ser. Mientras nos estamos abocando a países, digamos, de cultura cerrada, donde no existe apertura al ser humano, donde no existe la posibilidad de encuentro con nadie más que con los tuyos, nosotros abocamos al encuentro con la humanidad, como hicieron nuestros antepasados, como haremos en el futuro, abriendo nuestras puertas a todo aquel que nos necesite, porque eso es riqueza y es prosperidad. Abrir las puertas para aquellas personas que Allah nos traiga, nos va a traer la bendición de Allah y nos va a traer un futuro maravilloso y esplendoroso, del cual os compartimos a la humanidad entera. Ya como dijo el himno de Andalucía, que escrito por Blas Infante, sea por Andalucía, la Iberia y la humanidad. Lo que nosotros hagamos tiene repercusión en el mundo entero. Y hoy el día el mundo entero necesita de Al-Ándalus. Al-Ándalus no es una palabra del pasado. Al-Ándalus no es la evocación de un mundo que se perdió, que se fue con Boabdil o que se fue con... No. Al-Ándalus es un futuro del mundo entero. En esta tierra para el mundo entero. Y nacerá de nuevo, como después del cataclismo del tsunami de la Atlántida, igual que cuando, digamos, la debacle con los romanos, después de la invasión de los cartagineses, si quiere también, después de todo aquello, renació Andalucía. Pues de nuevo, en el siglo XXI, Andalucía renacerá, dando al mundo entero una posibilidad de un gobierno justo y próspero, tanto en identidad como en economía. El comercio es la economía, la cultura es la economía, el intercambio es la economía, la apertura de corazón a Dios uno único es la economía del futuro. Así que recuerda a nuestros antepasados, el 2 de enero, cuando se sojuzgó a la ciudad de Granada, último bastión andalusí, y por supuesto a la rebelión de la Alpujarra, que nunca olvidamos a nuestros mártires andalusíes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.